Bienvenidos como siempre, muy buenos días como siempre. Vamos a esperar unos minuticos más para que se conecte la mayoría de personas y arrancamos. Segunda semana de este segundo corte. Hoy vamos a ver dos módulos, entonces para que estemos muy pendientes de la información, os voy a tratar de compilarles todo lo posible. Hoy vamos a trabajar otros dos verbos modales para agregarlos a esa lista y vamos a completar la información que vimos la semana pasada de los comparativos equitativos con los nuevos comparative and superlative adjectives. So that's what we're going to do. Vamos a esperar unos minutos y arrancamos en breve. So people, vamos a iniciar. Congratulations to... se actualizó esto acá y aparezco yo ahí como meme. ¿Se están viendo la pantalla? So, let's congratulate you people. Felicitaciones a los que van al día. Recuerden que las tareas de este segundo corte van hasta el 3 de octubre, pero no se esperen hasta el 3 de octubre a desarrollarlas, por favor. Acá recuerden, estoy estrenando pantalla ahí de Teams. Recuerden que ya la semana pasada cerramos completamente ese corte. Solamente 7 personas han hecho la tarea de esta semana que pasó. Por favor, no dejen que se les acumulen, porque el día de hoy vamos a tener 2 actividades nuevas, entonces ya serían 3 más los pendientes que tengan del corte pasado. No dejen que las actividades se les acumulen, por favor. So, siempre estén pendientes en sus pestañas de calificaciones. Hoy les voy a enseñar algo que deben tener muy presente cuando estén haciendo las tareas, o que muchos dicen, profe, es que la página no me avisa de tareas, no sé cuántas tareas. Uno, no es excusa, porque sabemos bien que dentro de la clase yo les digo que hay tarea y les muestro cuál es la tarea y les digo cómo deben hacerla. Entonces eso no sería la excusa. Pero si estamos hablando de que es que en la plataforma ustedes no ven cuál es la tarea, asegúrense de ir a la pestaña de calendario y en el calendario verifiquen que la asignatura esté marcadita con algún color acá. Miren, ustedes son inglés preintermedio SETBIR 1. Fíjense que mi calendario está completamente vacío. Si ustedes se fijan acá dice preintermedio SETBIR 1 y no hay nada allí marcado, deben asegurarse de que la asignatura tenga un color para que vean. Les aparezca inmediatamente la actividad en su calendario y estén bien presentes de ello. Las actividades que están tachadas quiere decir que ya la fecha pasó, de que ya eso no fue.
pero las que aparecen activas, ustedes le dan clic ahí a alguna y les dice la actividad que deben desarrollar. Ahí está la fecha para la cual deben desarrollarla. Bien, entonces tengan muy presente eso, chicos, porque están pendientes de esas situaciones. A los que les abrí el calendario la semana pasada en el plan de nivelación, pues para el 17 tienen el parcial y las actividades que tuvieron pendientes, ¿sí? Entonces, estén muy pendientes de su plataforma. Vean que aquí el 3 de octubre aparecen todas las tareas para entregar, que es para el 3 de octubre que todas se van encontrando. En la medida que yo voy abriendo una, ahí les va apareciendo. Entonces, tarea 1, tarea 2, tarea 3, ahí les van saliendo las tareas que semana a semana se les van a ir activando. ¿Listo? So, be careful with that. Let's start. Vamos a empezar ahora sí. So today we're going to work on the week number 2 and week number 3 modules. Vamos a trabajar el módulo 2 y 3 para esta semana. Let's pay close attention to everything and we're going to start. Before starting, do you have any question? ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta referente a la clase, la actividad? Let's start paying attention to your questions. ¿Qué preguntas tienen? Anything? Good. Let's start paying attention. Vamos a mirar entonces. People, comparing brands. We're going to start paying attention to comparative adjectives. Today we'll be able to compare brands, making the comparisons correctly. Good. So let's have a look to the following things. Vamos a dejar aquí un ratico esto. And we're going to have a look to how to use these kind of adjectives, right? So first of all, let's remember what an adjective is. Ya sabemos y ya hemos hablado acerca de los adjetivos, right? What is an adjective? ¿Qué es un adjetivo? Es una palabra que me describe una característica, una cualidad, me define algo, ¿cierto? So, when I say, for example, I am young, yo soy joven, ¿eso es una comparación? No, eso es una descripción de cómo soy. Estoy hablando de una cualidad mía, que soy joven. That's an adjective. Eso es un adjetivo. ¿Qué? Period. Que yo puedo utilizar los adjetivos después del verbo to be o puedo generar frases adjetivales. ¿Se acuerdan que yo decía I am a young man? Soy un hombre joven. But anyways, de todas formas, el adjetivo lo pongo después del verbo to be, sea solito o sea en una frase adjetival. Last class, la clase pasada, hablamos de equative comparatives, equative adjectives o adjective comparatives. Preciso, desde las 5 de la mañana me traquea ese celular con todo. Good. So, ya, silencio. Now, equative adjective comparatives. Hablamos de los comparativos equitativos, de los adjetivos que nos expresaban una igualdad, ¿cierto? So, those equative adjectives, ¿quién me regala una oración con este adjetivo que estamos usando? A ver, ¿cómo quedaría una oración con los equative adjectives? ¿Quién la escribe? Escríbanla allá en el chat. Vamos a ver. Equative adjectives. So I read you, los leo. Todo ese montón de oraciones, good. What happened to the homework? ¿Cómo le fue con la tarea? A ver, de esos tal cuales. ¿Cómo quedaría una oración con la palabra young en una comparación equitativa? Example, I am as young
as Maria. I am as young as Maria. Estamos utilizando en este momento al adjetivo en medio de las preposiciones as. Y estoy diciendo que soy tan joven como lo es María. Those are the equated adjectives. Good. Estamos en el mismo nivel, estamos igual en la misma característica. Now, let's pay attention about the comparative adjectives. When we talk about the comparative adjectives, ya estamos diciendo que uno de los dos es más que el otro. Ya estoy generando una comparación desigual, inequitativa entre las dos personas. Get? Now, let's pay attention how this is going to work. Vamos a ver un video en donde vamos a aprender cómo es que funcionan estos comparativos adjetivos que no nos expresan una igualdad, sino que nos dicen que algo es más o menos que lo otro, o que alguien es más o menos en ciertas cualidades que la otra persona. Let's pay attention to the video. Me dicen por favor si lo pueden escuchar, si lo pueden ver bien. And let's see. ¿Sí lo escuchan? Si lo ven bien, lo escuchan. Comparatives and Yes, teacher. Thank you. So let's pay attention. superlatives are used to compare people, places, or things. Here we have three animals: a dog, a horse, and an elephant. How can we compare these three animals? Let's compare the dog and the elephant with the adjective fast. We say a dog is faster than an elephant. Faster is a comparative. A comparative compares two things, in this case, a dog and an elephant. Now let's compare the horse with the other two animals. We say the horse is the fastest, which means the horse is the fastest of the three animals. So let's pay attention only to the comparative. Vamos a mirar solamente los comparativos y ya ahorita vamos a hablar de los superativos, pero aquí estamos resumiendo en el video las dos cosas. Pay attention to the sentence. A dog is faster than an elephant. This is the comparison cuando decimos un perro es más rápido que un elefante. Good. So we have a look to the word and we have something special in the adjective. Vemos que el adjetivo tiene una palabrita especial allí, una terminación especial. El adjetivo es fast, pero en este caso termina en ER. So, that ER people represents plus. Esa ER que estamos viendo al terminar los adjetivos significa more, significa más. Estoy diciendo que esa persona, ese objeto, esa cosa, tiene la característica más detallada, más precisa que la otra persona o el otro animal, la otra cosa con la cual estoy comparando. ¿Cómo vamos a hacer los comparativos? Have a look. We're going to have the adjectives. Vamos a tener al adjetivo y al adjetivo le vamos a agregar esa terminación de ER para explicar que es más que. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a crear esta estructura? Pay attention to this chart. Miremos este cuadro que tenemos acá. Vamos a clasificar esos adjetivos en dos tipos diferentes de adjetivos, ¿sí? Sigamos estrenando aquí el cosito de la pantalla que me pareció chévere. Miren, los primeros, los cuadritos primero y segundo, nos están hablando de adjetivos de una sola sílaba. One syllable adjectives. What happened to those adjectives? ¿Cómo hago para que esos adjetivos se me vuelvan comparativos de superioridad? Es decir, que son más que.
Simple people, yo just add the ER, le agregamos la ER a esos adjetivos. Entonces digo old, para decir más viejo, older. Fast, rápido, para decir más rápido, faster. Small, para decir más pequeño, smaller. Good? So, careful with that. That's the simple rule. Esa es la reglita simple. En vez de decir more small, ustedes dirán, profe, pero ¿por qué no puedo decir lo siguiente? Yo no puedo decir my dog is more small. More small. Sí, ustedes pueden decirlo de esa forma, pero recuerden que estaríamos hablando de una traducción muy literal y en inglés debemos adaptarnos a esas formas en cómo ellos generan la traducción de lo que necesitan expresar. So you can say, my dog is more small. Sí, podemos decirlo así porque al fin de cuentas nos van a entender. But let's pay attention and remember that this more, esa palabrita more, para decir more small, tenemos una estructura en inglés. Y eso, en vez de decir more small, vamos a decir el adjetivo small. Agregamos la partícula ER, smaller. My dog is smaller. Mi perro es más pequeño. And then you have. De esa forma tienen la palabrita more resumida en esta partícula que se le agrega a la palabra. My dog is more small. No, my dog is smaller. Es la segunda forma, es la correcta, la que van a escuchar siempre. Que sí pueden que ustedes entiendan, pues la gente les explique, les diga, listo, le entendí, pero no es la forma natural como ellos hablan. Good. Now, this is when you talk about one syllable. Esto es cuando hablamos que los adjetivos tienen una sola sílaba, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá en este chat tenemos all, fast, small. Hablamos de sílabas en pronunciación. Recuerden que en inglés everything is about pronunciation. Todo se trata de la pronunciación. Entonces yo digo all, una sola vez sale de mi boca la expresión, una sola sílaba. Small, small, fast. En español las sílabas se dividen por las letricas, ¿verdad? En inglés se dividen por la pronunciación. Ejemplo, la palabra latte. Si yo la leo en español, latte tiene dos sílabas, pero en inglés la pronunciación es late, late, late. Tiene una sola, late. Se pronuncia de una sola vez. Wide tiene dos escritas, pero en pronunciación se pronuncia wide. Nice se pronuncia nice. Entonces, ojo con la pronunciación. La pronunciación es la que me dice cuántas sílabas tiene. And there you have rule number one. Regla número uno. ¿Qué hago? A esas palabras que son monosílabas, monosyllable adjectives, para los adjetivos monosílabos. Yo a esa palabrita monosílaba, a ese adjetivo monosílabo, le agrego la ER para expresar que ese adjetivo es más que el de la otra persona. Good, that's rule number one. Here in the chart you find down, aquí en el cuadro pueden ver que tenemos otra justificación con esa, sí, esa reglita que acabamos de ver, que pues es lo mismo. Tengo la palabra en monosílabo, pero si la palabra termina en E, no necesito agregarle la E, solo le agrego la R. Good? So decimos late, later. Right? White, whiter. Nice, nicer. Listo. Period. De ahí, nada más es eso. Good? Now, hablando en el ejercicio en el video, nosotros nos dimos cuenta que decían un perro es más rápido que un elefante. Y tenemos esa expresión than ahí después del adjetivo. It happens that in English, pasa que en inglés tenemos dos formas de crear comparación directa y comparación indirecta.
Una comparación indirecta es cuando yo digo que esa persona, ese objeto, esa cosa tiene una habilidad, una característica mayor a otros sin necesidad de mencionar esas otras personas o objetos. Like in this example, como en este ejemplo, my dog is more small. Perdón, my dog is smaller. Mi perro es más pequeño. Yo estoy diciendo ahí que mi perro tiene una talla más pequeña, pero no digo específicamente comparado con qué. Esa forma que estamos viendo ahí es comparación indirecta. Indirect comparison. ¿Por qué indirecta? Porque estoy expresando que hay un adjetivo con una característica superior, pero no estoy diciendo comparado o en relación a qué. Por eso se llama comparación indirecta. Good? Now, let's have a look to the second rule. Miremos la segunda regla de la escritura de estos adjetivos y ahí vamos con ella a trabajar las comparaciones directas. Second rule, ¿qué me dice? The second rule says, ojo, ojo con esas palabritas monosílabas si llegan a tener esta siguiente característica. Si terminan en una sola consonante y una sola vocal al final de su sílaba, tenemos que duplicar esa última consonante antes de poner la terminación ER. Entonces fíjense, big tiene una sola vocal, una sola consonante al final. Thin, una sola vocal, una sola consonante. Hot, one vowel, one consonant. When this happens, cuando esto ocurre, before doing the change, antes de poner la ER, yo debo duplicar esa consonante. Right? So, that's it. You can say big, bigger, thin, thinner, hot, hotter. Good? So, attention to that. Esa es la segunda reglita de la conversión de los adjetivos normales a adjetivos comparativos. Good? So, vamos a escribir aquí un ejemplo y vamos a mirar las comparaciones directas. Por ejemplo, otra vez, vamos a hablar de otra característica de mi perro. Good? My dog is big. Ahí estoy haciendo una oración de características. Mi perro es grande. Ahora quiero decir mi perro es más grande. ¿Qué es lo que debo hacer? First, I add the double consonant. Duplico esa doble consonante porque veo que la reglita me dice una vocal, una consonante. Y luego ahí sí le pongo el ER. Mi perro es más grande. Mi perro es más grande, pero ahora quiero decir y quiero compararlo directamente con otro animal, con otro objeto, con otra cosa. En esa situación yo utilizo esta palabrita que llamamos than. My dog is bigger than, right? My dog is bigger than. Y eso está diciendo que es más que, es más que. Inmediatamente ustedes ponen el than. Ahí van a poner el otro objeto, el otro animal, la otra cosa con la cual están haciendo la comparación. So, for example, my dog is bigger than a TV box. My dog is bigger than a TV box. Mi perro es más grande que una caja de televisión. Good. ¿Se han visto los TV box? Las cajitas de televisión que son para transformar los televisores normales en televisores inteligentes. So, mi perro es más es más grande que una TV box, obvio. Ay, mucho más grande. My dog is bigger than a TV box. Y esto que tenemos acá, chicos, esta palabrita es la que me expresa la comparación directa. Esa palabrita es la que me dice que, más grande que, y me da paso para hablar del otro objeto, de la otra cosa. Right? My dog is bigger than a TV box. This is a direct comparison. Aquí es donde podemos ver una comparación directa cuando utilizamos la palabrita than. Ahora, ojo, ojo con estas que voy a poner aquí en rojo. No confundan la palabra what con la palabra than, con la palabra that.
todas en español, people, todas las que están aquí en español significan que en inglés, todas. Porque yo digo, what is this? ¿Qué es esto? My dog is bigger than a TV box. Mi perro es más grande que una caja de TV. I like that. Me gusta que you speak English. I like that you speak English. Me gusta que tú hables inglés. Todas las tres palabritas significan que, pero la única que podemos y debemos utilizar en este tipo de oraciones es than, porque esta de las tres es la única que me dice que de comparación. This is the only one. Esta es la única for making comparisons, la única para generar comparaciones. Good. So, careful, mucho cuidado con cuando escriban sus comparativos, debe terminar en N, than. This is the only one, es la única que nos va a servir, las demás no nos pueden servir. Good, porque son diferentes contextos. ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos obteniendo la idea? You're getting the idea easily? So, rule number 2, regla número 2, ¿qué decía la regla número 2? Ending consonants, cuando la palabrita termina en consonante, ¿qué hacemos? Ending in one vowel plus one consonant. That monosyllable. Cuando esa palabra monosílaba que estamos viendo termina en una sola vocal, en una sola consonante, ¿qué hacemos? Double that consonant más el ER. Doblamos esa consonante y le agregamos la ER. That's rule number 2, nuestra regla número 2. Right? So, rule number 1 and rule number 2. People. Son las dos únicas como tal que tienen esos pequeños detallitos para reconocer, para entender. The last rule says, la última regla me dice, bueno, la última regla se divide en otras dos reglitas, and pay attention how. La última regla me dice, al resto de palabras que no sean monosílabas, pónganle la palabrita more. Pero con el caso de estas palabras que terminan en Y, vamos a hacer algo diferente. So, have a look to this. Pay attention on the following chart. ER se le aplica solo a los monosílabos. A todas las demás le vamos a aplicar la palabra more, ya vamos a ver cómo. Pero resulta que en el medio de esas tenemos los adjetivos que terminan en Y, como happy, como thirsty, hambriento, sediento, loco, feliz, perezoso, happy, thirsty, hungry. Todos esos adjetivos terminan en... Espera un momentico. Quito la cámara. Listo, people. Todos estos adjetivos tienen más de dos sílabas. Decimos happy, thirsty, hungry, crazy, lazy. Estos adjetivos tienen más de una sílaba. La regla nos dice pónganle more. Miremos cómo quedarían en una oración con esa regla. Por ejemplo, my dog is happy. Mi perro está feliz, period. Ahí no estoy haciendo ninguna comparación. Pero cuando yo quiero comparar y decir que mi perro es más feliz que el otro, o es más feliz, sin hacer una comparación directa,
yo voy a hacer lo siguiente. My dog is, y voy a utilizar la palabra more para expresar ese más del que estábamos hablando antes. Esa es la regla número 3. Al resto de palabras que no sean monosílabas, yo le pongo la palabra more antes del adjetivo. Yo pongo la palabrita more antes del adjetivo y ya con eso estoy diciéndolo como lo diría en español. Mi perro es más feliz. Más feliz. Esto es para todo el resto de adjetivos que no tengan una sola sílaba. ¿Qué? Otro ejemplo. My mother is beautiful. Mi madre es hermosa. Ahí no estoy generando comparación ninguna. Ahora voy a decir que es más hermosa que la de mi primo. My mother is, pongo la palabrita more, y pongo inmediatamente el adjetivo después de ella, more beautiful. Y aquí vamos a hacer una de comparación directa, more beautiful than yours. Más hermosa que la tuya, than yours. Y aquí estoy utilizando el more para expresar esa comparación, para decir que es más que. Esta es la regla número 3. Pero resulta, chicos, que con la regla número 3 tenemos una pequeña excepción. Y esa pequeña excepción son estos adjetivos que terminan en Y, right? Ellos son una pequeña excepción. ¿Por qué? Porque estos adjetivos se les puede trabajar tanto con la regla número 1 como con la regla número 2. Solamente que vamos a tener un pequeño cambio que hacer. And let's have a look. Miremos cuál es ese cambio. Entonces ya vimos que una de las formas de decir esas palabras con Y es ponerle el more, ¿cierto? La primera regla me puede decir, póngale more a ese adjetivo. Pero la segunda regla, con estos adjetivos específicamente, los que terminan en Y, me dicen, adjective in Y, adjetivo terminado en Y, yo voy a quitar la Y, yo voy a quitarle la Y, miren, happy, yo se la quito y le voy a poner es una I latina antes de ubicar la ER, antes de poner la ER. Good. Esa es la reglita que me dice que yo puedo hacer con esos adjetivos que terminan en Y. Good. So, yo puedo decir my dog is more happy, pero también puedo decir my dog is happier. My dog is happier. Vamos a ponerle aquí otro color, el adjetivo. Hap, y cambio la Y por I latina y pongo la ER. My dog is happier. Cualquiera de estas dos formas puedo utilizar para hablar de esos adjetivos específicos. Happy, thirsty, crazy, lazy, todos esos adjetivos que terminan en Y. Good. Entonces, esa es la reglita que teníamos acá. Fíjense bien en ese documento que ustedes tienen allá. Y finalizamos con la otra. Todo el resto de palabras que no cumplan ninguna de esas reglas, tenemos la palabrita more y le ponemos el more antes. More expensive, more fabulous, more intelligent, more etc. Good. This is the rule number 3 mixed up with number 4. La regla número 3 que dentro de ella tiene una
excepción, una especificación, que sería nuestra regla número 4. Good. Let's have a look. Pay attention, please. Igual ellos saben, yo tengo permiso de dictar la clase aquí con el, sin el tapabocas, pero sí. Thank you. Happy Thursday. Bien. Ahora, chicos, como siempre en inglés, hay otra pequeña excepciones que hay que prestar atención y es vocabulario que debemos memorizarnos, que son algunas de estas palabritas que tenemos en este cuadro. Con estas palabritas, yo puedo utilizar cualquiera de las dos reglas anteriores porque no tienen un requisito exacto, son palabras especiales, son palabras irregulares que debemos aprendernos y que pueden utilizar con cualquiera de las dos formas y está bien. Yo puedo decir cleverer o more clever. My students are cleverer. Mis estudiantes son más astutos. O puedo decir my students are more clever. Cualquiera de las dos está bien. Entonces, con estos chicos es cuestión de memorizárnoslos y podemos decir tanto la ER como el more para trabajar con ellos la comparación entre uno o dos objetos. Right? Do you get the idea? ¿Quedó claro el uso de los adjetivos comparativos? Yes or no? Yes, teacher. Good. Now, let's see something. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para repasarlos antes de completar el video y ver ahora sí cómo trabajamos los comparativos con los superlativos and so on and so on. So let's have a look to the next exercise. You're gonna have find out some information about the different people or different things and you're going to create the comparisons among them. Good. Vamos a mirar la información de ciertos animales y vamos a mirar, solamente vamos a mirar los comparativos. Ahorita vemos los superlativos y no vamos a hacer las oraciones que están acá, ustedes se las van a inventar. Pay attention to the picture. Miren ahí en la imagen, we have the elephant, the crocodile, the lion. Tienen la información. Cuánto es el tiempo de vida que tienen, la edad, el peso, la altura, cuánta población hay a nivel mundial y ciertas características o adjetivos que los identifican. Tell me two sentences, only two sentences making direct comparisons. Regálenme dos oraciones, las que ustedes quieran crear, haciendo comparación directa entre ellos. Por ejemplo, el león es más viejo que los cocodrilos, el elefante es más grande que el león, etc. A ver, 2 minutos, 2 oraciones. Escríbanmelas en el chat. De todas formas, les voy a compartir el enlace en el chat para que lo tengan y lo pongan en práctica con los ejercicios allá en casa en su trabajo autónomo. Let's do it. Bien, Joan say, the elephant is older than the lion. The elephant is bigger than the lion. Perfecto. Perfecto, Ana. Good. Y gracias, Joan y Ana, por participar. Y vamos a mirar un último detallito que se me pasó decirles y acabo de vérselos en sus oraciones. Very good. Resulta, chicos, que cuando nosotros hacemos ejercicios de comparación, pues yo estoy hablando de alguien en especial y de un objeto en especial. Entonces, en esta situación, cuando hacemos adjetivos comparativos, nunca se les olvide utilizar el artículo than. Entonces, never forget that in the sentences. Nunca se les olvide sentences.
Nunca se les olvide utilizar el artículo the en las oraciones. ¿Por qué? Porque como en este caso, si estamos hablando de una persona o de un objeto específico, yo debo decir él, ese exactamente. Entonces, en el ejemplo que puso acá Joan, dice, elefante es más grande que el león. ¿Cuál elefante y cuál león? ¿Qué? Entonces, para que la gente nos entienda que estamos hablando de algo específico, debemos ponerle el artículo the para decir el elefante es el exacto que yo estoy hablando. O, ¿saben qué podemos hacer? Mucho mejor poner plurales. Los elefantes en general, muy bien, como Nicola ahorita que acabo de escribir. Los elefantes en general, le pongo el plural a la palabrita, tienen un tiempo de vida más largo que los leones en general. Muy, muy bien. Entonces, fíjense bien. Si yo quiero hablar de uno, de un solo animal solito, pongo el artículo that, como lo hizo Ana María. The elephant is bigger than the lion. Y en esa oración, en el contexto, la gente va a entender que estamos hablando de un león en específico y un animal en específico. Pero cuando vamos a hacer comparativos de cosas en general, sencillamente ponemos el plural a esas palabras como lo hizo Nicole. Elephant's lifetime is longer than lion's lifetime. Cualquiera de las dos está bien hecha. So people, very good. Very, very good. Now, sigan escribiéndolo allí. Ahorita vamos a continuar revisándolos. Vamos a ver un último detallito con los comparative para poder continuar con los superlative. Now, estas tres palabras que tienen en pantalla are the only ones that doesn't respect any rules. Estas tres palabras son las únicas que no siguen ninguna regla porque ellas son las irregulares que debemos memorizar. Entonces tenemos la palabra good, que es bueno. Nosotros no lo podemos decir gooder. No, no, no. No podemos decir gooder por la razón de que esta palabra, su superlativo es better. Right? Bad se convierte a worse. Far se convierte a farther o further. ¿Listo? Entonces, ojo que tenemos también unas palabritas especiales que debemos memorizarnos porque ellas sencillamente no siguen las reglas. Entonces, estas que tenemos acá son irregular comparatives, son los comparativos irregulares. Ellos nos los debemos memorizar. Right? Entonces, si queremos decir más bueno que, el chocolate es más bueno que el café. The chocolate is better than coffee. El chocolate es mejor que el café. Good. Que el alemán es peor que el inglés. The German is worse than English. German is worse than English. Peor que. Y tenemos la palabra far que refiere a lejanía, a cosas que están lejos. Pero tenemos dos formas de escribirlas. Esas dos formas de escribirlas difieren de acuerdo al contexto. ¿Okay? Entonces yo debo aprender muy bien el contexto de cuándo utilizar farther y cuándo further. Farther es cuando hablamos que es más lejano referente a distancia métrica. Si hablamos de tantos kilómetros, decimos farther. Pero si hablamos de distancia en tiempo, decimos further, con la U. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado con farther y con further, porque hablamos que, por ejemplo, Bogotá está más lejos que Medellín. No, Medellín está más lejos que Bogotá de Bucaramanga. Y hablamos en distancia, farther. Pero si hablamos de, por ejemplo, la distancia a la luna, ya no se mide con kilómetros ni nada de eso, sino con medidas de tiempo. Entonces dicen, the moon is farther than no sé, Mercurio, no sé, otro planeta. Que Neptuno está más lejos que la luna. Entonces ahí decimos further, con U.
¿Listo? Entonces son ellos casos especiales que debemos memorizarnos. Right? So this is all about the comparative adjectives. Y ya estos son los detallitos que debemos tener pendientes cuando hablamos de los adjetivos comparativos. Right? Fíjense bien cómo de una oración normal donde estoy dando un detalle a una oración donde pongo a los dos comparativos en igualdad, vamos a ir yendo en complejidad, creando oraciones con comparaciones. Now, todas estas comparaciones que estamos haciendo son positivas. Más adelante vamos a ver los comparativos negativos, cuando decimos que es menos que, es que Marcela es menos alta que, o sea, lo contrario. Ya eso luego lo vamos a ver con más detalle. Now, let's finish with the video. Vamos a ver ahora sí los superlativos, cómo es que se manejan esos superlativos y miren cómo las características que yo acabé de hablar con los comparativos van a ser similares hacia los superlativos, pero ¿qué pasa con los superlativos? Los superlativos ya me están diciendo que algo es lo máximo. No hay nada que se pueda comparar con ese objeto, con esa persona o esa cosa. Cuando yo hablo de un adjetivo superlativo, estoy diciendo que eso es el top, que por encima de ese objeto o encima de esa característica no hay nada más. Miremos cómo son las características con esos detalles. Fastest is a superlative. Miren las dos oraciones. A dog is faster than an elephant. Un perro es más rápido que un elefante. Estoy generando la comparación entre ellos dos, ¿cierto? Pero lean la segunda oración que dice, the horse is the fastest. El caballo es el más rápido. ¿Y qué pasa con ello? Estoy diciendo que él es el top entre esos tres animales. Que él, por encima de él, dentro de estos tres animales, no hay nadie más rápido. And pay attention how the rule changes. Miren cómo la regla cambia. ¿Qué hacemos ahora cuando hablamos de superlativos? Who wants to tell me? ¿Quién me comenta? Joan, cuando hablamos de ciudades, hago una pausita acá para responder la pregunta de Joan. Cuando hablamos de nombres propios, es decir, los nombres de las personas, los nombres de las ciudades, los países, ¿sí? En ese momento no necesitamos el artículo da, ¿sí? Es una pequeña regla de excepción. ¿Por qué? Porque suena igual como en español nosotros no decimos la María es más grande que el Pedro, ¿cierto? La Colombia es más hermosa que el Perú, la Perú. No se puede utilizar el artículo da con nombres propios. ¿Listo, Joan? Entonces es una pequeña excepción. ¿Qué? Y Ana, ¿en qué momento sabemos si se suma el farther o el further? De acuerdo a lo que te comento, del contexto de que si hablamos que está más lejos en términos de tiempo o está más lejos en términos de distancia métrica, ¿sí? De tantos kilómetros. ¿Qué? Por ejemplo, en el contexto de Bucaramanga a Bogotá, se gasta uno más o menos 8 horas. Si yo hablo de horas, yo voy a decir further. Pero si yo voy a decir que de Bucaramanga a Medellín se gastan tantos kilómetros, ahí hablo de farther. ¿Qué? Entonces el contexto nos ayuda a identificar bien cuándo utilizarlo. ¿Qué? ¿Clear? ¿Sí les quedó claro? Así queda bien, Joan. Medellín es smaller than Bogotá, aunque no creo. Medellín creo que es igual de grande. Bueno, no sé. No tengo el contexto. Good. Now pay attention to the superlatives. Miremos ahora aquí la reglita del superlativo. Fíjense que pasamos de faster and the fastest. So these are gonna be the rules for talking about the superlative adjectives. O sea, vamos a mirar ahora sí cómo crear los superlativos.
Cuando hablamos de los superlativos, hablábamos del top, de lo máximo. No hay nada por encima de ellos. Good superlative adjectives. Superlative adjectives. And when we talk about the superlative adjectives, we have something important to mention there. Good. What happened to the superlative adjectives? They're going to have the similar rules that we see in the comparatives, but with a little bit different. Pay attention. La primera reglita del comparativo nos decía ponga ER, ¿cierto? Entonces decíamos my dog is small, my dog is smaller. Ahora, si quiero decir que mi perro es el más pequeño de todos, have a look. My dog is, ojo con estas partículas que deben existir ahí. My dog is the, debemos obligatoriamente poner siempre el artículo the, poner el adjetivo small y en vez de poner ER, vamos a poner EST. Mi perro es el más pequeño. Esa partícula de EST es la que me va a decir el más pequeño del mundo, el más pequeño de todos. Right? So, esta partícula es la que me está expresando lo máximo, lo máximo. Lo más. Y debo utilizar la partícula the porque él es el que me está diciendo que ese objeto es específico, es ese el único. Él es el único que es el más grande, no existe ninguno más grande que él, no existe ninguno más pequeño, ninguno más fuerte, etcétera, etcétera. Right? Este artículo me especifica. Me especifica que ese objeto es lo máximo. Right? This is the rule number 1. Esa es nuestra primera regla. ¿Qué nos dice la primera regla? Yo pongo la palabra the, pongo el adjetivo, monosílabo, que estamos hablando de los monosílabos, más est. Monosyllable adjective más est. Good. Rule number 1. Let's have a look to the rest. A superlative compares one thing to all the others in the same group. In this case, we are comparing the horse to the other animals in the group, which are the dog and elephant. Now, we need to learn how to make a comparative and a superlative. So, if you see, ahí en la oración, el superlativo compara una cosa con todas las otras que tengamos en el grupo o con todas las cosas del mundo. Y ese objeto, esa persona, esa cosa va a tener la característica superior a todas. Right? Now, we need to learn how to make a comparative and a superlative. When an adjective has one syllable, such as fast or young, we put er at the end of the adjective to make it a comparative. The adjective fast has one syllable, so we just add er to the end of it, faster. The adjective young has one syllable, so we just add est to the end of the adjective. Bien, recuerden, podemos, está bien, hay gente que lo dice, a dog is more fast than an elephant, lo van a entender al fin de cuentas, pero no va a sonar natural, ¿cierto? La forma correcta es decir faster, no more fast. Esto con las palabras de una sola sílaba, porque ya vimos que ya después de 2 sílabas en adelante sí podemos utilizar la palabrita more. Lo mismo ocurre con el superlative, no vamos a decir the most fast, o acá como en el ejemplo, pueden que a ustedes se les haya olvidado y digan la oración como my dog is the most fast, the most small, y listo, la gente les va a entender.
pero no es la forma correcta. Good. Puede que la gente les entienda, pero no es la forma correcta. Have a look to the rest. Fast becomes the fastest. Young becomes the youngest. It is important to have the article the before the superlative. The horse is the fastest. Again, since the adjective has one syllable, we do not say the more fast. No, we say the fastest. When an adjective has one syllable but ends in an E, such as nice or strange, we just add an R to the end of the adjective to make it a comparative. The adjective nice becomes nicer. The adjective strange becomes stranger. And for a superlative, just add st. So nice becomes the nicest. So, miren aquí la segunda regla que vimos. Si esa palabrita termina en E, pues solamente agregamos la R, ¿verdad? Y en el otro caso, en los superlatives decimos est. Nicest, strangest. Strange becomes the strangest. Look at these three monsters, Dean, Harry, and Frank. Harry is nicer than Frank. Yes, Frank looks like a grumpy monster. But of the three monsters, I think Dean is the nicest, because he has a gift for you. Of the three monsters, which is the strangest? When an adjective has one syllable and ends in a consonant plus a short vowel plus a consonant, such as big and hot, we double the last consonant and add er for the comparative and est for the superlative. For example, big ends in a consonant b, a short vowel I, and another consonant g. So we double or make two of the last consonant. So, ojo, la otra reglita que estábamos mirando, ¿cierto? Todas las reglas que habíamos visto de modificaciones, como la número 2, también se van a aplicar en este caso. ¿Right? Cuando hablamos del superlativo, cuando decimos que algo es lo máximo, allá también vamos a aplicar esas reglas. So, regla número 1 que nos decía, póngale la ST. Regla número 2, que hablábamos, ejemplo, vamos a seguir con los mismos ejemplos de acá. Entonces, mi perro es más grande que la TV Box. Ahora quiere decir que mi perro es el más grande de todos. So, yo voy a decir, my dog is, pongo el artículo the, my dog is the, pongo el adjetivo big, termina en una sola vocal, una sola consonante. ¿Qué debo hacer? Duplico la consonante, en este caso la G, the biggest. My dog is the biggest. Ahí, esa es la rule number 2. Tenemos el the plus the monosyllable ending in one vowel, in one vowel and one consonant. Y le agregamos la est. Okay. The monosyllable ending in one vowel, one consonant. Mucho ojo, una sola vocal, una sola consonante. Ustedes miran, big, una sola vocal, una sola consonante. Solo en esos casos, porque por ejemplo small tiene una vocal pero dos consonantes, right? So that's why. That's the rule number 2. Regla número 2. Todas van a aplicar las mismas reglas que vimos aquí con los comparativos, pero en este caso vamos a usar el superlative. With the word big, the last consonant is G, so we need two Gs. Big becomes bigger with two Gs. The superlative is biggest, also with two Gs. Look at the weather on these 3 days, Sunday, Monday, and Tuesday. How can we compare these 3 days using the adjective hot? So vamos a hacer un ejercicio de práctica. Tenemos el día lunes, el día domingo, lunes y martes. Sunday, Monday, Tuesday. Piensen bien. ¿Quién me regala una oración de comparación y una oración de superlativo?
entre esos 3 días. Miren que el domingo es un día caliente, el lunes más caliente, el miércoles más caliente que los otros 3. ¿Quién me regala las oraciones? How is gonna work? ¿Cómo quedaría? A ver. Come on, people. Está súper fácil. A ver. Dice Nicole, Sunday is. Nicole, en presente simple estamos trabajando en presente simple. ¿Listo? Sunday is hotter than Tuesday. El domingo es más caliente que el martes, ¿segura? María dice, Tuesday is hotter than Sunday. Ahora sí, correctamente. El martes es más caliente que el domingo. Very good. Joan, no, el domingo está caliente, el lunes más caliente, el martes el más caliente de los 3 días. Entonces, ojo, que siempre tienen que verificar la información, chicos. Antes de escribir las comparaciones, verifiquen la información. La oración correcta entre las 3 que otorgaron fue la de María, right? El martes está más caliente que el domingo. Ahora, ¿cómo dirían que el martes es el día más caliente de todos? No, 700 o 600. Ok. ¿Cómo quedaría? El domingo es el más caliente de todos. Very good, Ana. In a week, the hottest day is Tuesday. No, Joan. El día más caliente de los 3 días es el martes. Mira las imágenes. Mira que el hombre allí en el último día tiene una calavera y todo. Entonces, ojo con los contextos. Listo, Ana María, muy bien. En una semana, el día más caliente es el martes. O podríamos decirlo en una oración estructural completa. Tuesday is the hottest day. Perfecto. Listo, entonces ojo con eso. ¿Sí me escucharon ahorita la explicación? Que me apareció el micrófono desactivado. Entonces mucho. Sunday. Monday was hotter than Sunday. Ok, como acá. Is, vamos a hablar con is que estamos en presente, que bueno, ustedes también ya saben el pasado simple. Monday was hotter than Sunday. El lunes fue más caliente que el domingo. Good. Y superlativo, el martes fue el día más caliente, the hottest day. Perfect. Was hot. Monday was hotter than Sunday, but Tuesday was the hottest day. When an adjective has 2 syllables, such as happy or crazy, and the adjective also ends in the letter Y, we remove the Y and add IER. So, la otra reglita que habíamos visto con estas. Con estas podemos tener exactamente la misma situación, chicos, ¿sí? Entonces, con esas palabras, como lo son, y le voy a poner asterisco, el happy, crazy, todas las palabras que terminen en Y, que ustedes se sepan que son características, lazy, no sé por qué me estoy comiendo la A hoy, crazy, lazy, happy, ¿qué otro? A ver, hambriento, hungry, sediento, thirsty, todas esas palabritas se pueden utilizar de 2 formas. Good. So, por ejemplo, yo puedo decir, she is, ella es la chica más feliz del mundo. Entonces yo puedo decir de la siguiente forma, she is, el da que venimos aprendiendo, she is the, tengo el adjetivo crazy, feliz, ¿cierto? Happy. Convierto la Y en I latina, happy, y le agrego la EST.
The happiest. She is the happiest girl. Ella es la chica más feliz. Y puede decir la chica más feliz del mundo, la más feliz de la ciudad, whatever. Good. Nosotros podemos especificar en el complemento como la información de dónde es la más feliz de la clase, la más feliz de Bucaramanga, la más feliz de Bogotá. Podemos agregar esa información específica. Esa es una de las formas. Pero la otra forma es la que vamos a aprender con la última de las reglas y es agregarle la palabrita most. Entonces la segunda forma me dice, usted puede decir she is, seguimos con el the, pero junto al the vamos a utilizar la palabrita most. The most happy girl in the world. Happy girl in the world. She is the most happy girl. Entonces, ojo, las palabritas que terminan en Y, que son características, cualidades, se pueden utilizar de ambas formas. Yo puedo decir, she's the happiest girl, o puedo decir, she's the most happy girl, right? Piensen que acá decíamos more, acá vamos a decir the most. Y ojo, otra cosita ya para terminar aquí los superlativos, con la comparación directa decíamos than. Aquí con los superlativos no hacemos un superlativo directo o indirecto. ¿Por qué? Porque ese objeto es único. Entonces no vamos a decir ningún, ni nunca vamos a utilizar la expresión than. Entonces con los superlativos no necesitamos usar la expresión than. No decimos she is the most happiest girl than, right? Entonces, clave importante, pista grandísima. El than va únicamente con comparativos, con los superlativos nunca. Good. Let's continue with the video. For the comparative, so happy becomes happier. For the superlative, we also remove the Y and we add IEST. So happy becomes the happiest. Crazy becomes crazier and the craziest. Here are 3 children, Susan, Mary, and Mike. How can we compare these 3 children using the adjective happy? Mary is happier than Susan. Mike is the happiest. When an adjective has 2 or more syllables, we do not add ER or EST to the end of it. The adjective famous has 2 syllables, famous, so we cannot say famouser. No, it doesn't exist. For comparatives, we use the word more before an adjective with 2 or more syllables. So famous becomes more famous. Y ojo que aquí con esas palabritas que son más largas, ¿sí? Beautiful, intelligent, famous, no decimos famousest, sino the most. De ahí en adelante todas the most, the most, the most. Las únicas que pueden tener esas características son las que terminan en Y y esta lista que tuvimos anteriormente, ¿cierto? Que aquí que hablábamos clever, quiet, narrow, simple, gentle, cruel, shallow, también van a tener la característica de que van a poder ser o cleverest o the most clever, quietest o the most quiet, narrowest o the most narrow. ¿Okay? Y a ellas se les van a incluir también la palabrita good, bad y far, porque ellas también van a tener una escritura diferente. Good. So here to adding more information para agregarle el comparativo, perdón, el superlativo a esas palabras especiales, tenemos estas en su transformación. Right? Ah, ve. Me pegó. Good. Vale. And paste. Pegar, 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 no pega. No me copia. Primero dale So, o si no cierra y vuelve y empieza. pues, vea, y por evitar la pereza, me tocó escribir perezoso trabaja doble. So we have the adjective
and the superlative. Entonces tenemos la diferencia entre estas palabritas, ¿no? Vea eso. Estas palabritas tenemos que En actividades. convertirlas. La palabrita good ya no va a ser worst. La palabrita good se va a convertir a the best. The best. That va a convertirse a the worst. Y far, al igual que vimos ahorita, tienen dos opciones igualmente en superlativo: the farthest and the furthest. The furthest. The farthest, the furthest. A ver si las escribí bien. Good, the furthest. Farthest, furthest. Ellas también son de esas que debemos prestarle atención, memorizárnoslas, porque tienen una parte irregular. For superlatives, we use the words the most before the adjective. So famous becomes the most famous. Expensive has 3 syllables, expensive. So expensive becomes more expensive and the most expensive. Let's compare a bike, a car, and a plane as ways of traveling. How can we compare them using the word expensive? Profe, no te escuchamos. Thank you. So, any questions so far? ¿Alguna pregunta? So, pay attention. Los comparativos puedo señalar de forma indirecta que algo es más que otra cosa, ¿qué? O de forma directa utilizando la palabra than. So, I am short. Es una oración normal. Yo soy pequeño, yo soy bajito. I am shorter than my brother. Soy más bajito que mi hermano. ¿Ay? O puedo decirlo de forma indirecta. I am shorter. Soy más bajito, sin necesidad de explicar referente a quién o a qué. Good. And with the superlatives, con los superlativos, hablamos de lo máximo. Lo máximo. Good. So, let's have a look to the activities that you're going to have in terms of making comparisons and superlatives. La tarea que se refiere al comparativo al superlativo, ¿qué van a hacer? Se me cerró la sesión, pay attention. Con esta actividad, ¿qué vamos a realizar? Have a look. No. Segundo corte, comparatives and superlatives. Good. So, esta actividad que se abre hoy tiene 10 preguntitas. Las preguntas están en términos de comparativo y superlativo. ¿Sí las están viendo? Sí. Lo único que deben ustedes es leer muy bien el contexto y identificar cuál de las opciones es la correcta. Acuérdense muy bien, cuando ven que ustedes tienen como otro objeto u otra palabra al final, ya... ¿Sí estoy compartiendo o no? No, profe. No, profe. Ya me dicen cuando la vean. Ya, ahora apareció diferente. Ya No. la podemos ver. ¿Ya? Listo. Entonces, la pregunta dice una oración y les dan las 4 opciones de preguntas, las 4 opciones de respuesta. Deben leer el contexto para identificar si están hablando de comparisons o superlatives. If you see that in the sentence you finish with an object, another person, or so on, si ven que la oración tiene una terminación final, un objeto, una cosa, una persona, ahí estamos creando comparación. Porque acordémonos que cuando hablamos de los superlativos decimos que son lo máximo y ya. Ella es la más alta. Podemos decir que la más alta del salón, del lugar en donde se encuentre la persona. Pero no estamos haciendo comparación. Entonces ahí tienen que saber escoger muy bien cuál es la respuesta. For example, vamos a hacer esa número 1 que dice ahí, my sister is my brother. Tenemos las opciones more tall than, the most tall, the tallest, and taller than. What is the answer? What is the answer?
¿Cuál sería? Right, the answer is taller than. Más alta que, ¿verdad? Decimos taller than porque tenemos la palabra my brother allí. No podemos decir the tallest my brother porque no tiene sentido esa oración. Lo mismo van a analizar con el resto de palabritas. Good. So, that is all. Van revisando cada una de las oraciones, van viendo que tenga sentido con lo que ustedes van escogiendo. Nuevamente van a tener 2 intentos y el intento más alto es el que les queda. Now, let's continue working with the next module. For the next module, we're gonna to get the idea about the modals can, could, and should. We're going to use these modals to understand the abilities, the suggestions, and how to assume a job profile. So let's have a look to the modal verbs. And let's first of all work with the following verbs. What is the meaning of these verbs? Participate, supervise, travel, discuss, manage, write. What are the meaning of those verbs? What is participate? Participar. Supervise, supervisar. Travel, viajar. Discuss, discutir. Manage. ¿Qué es manage? Manejar. No, administrar u organizar. Por eso hablamos de los managers como administradores, right? Write, escribir. These verbs are going to be useful for our activity. Can you tell me a sentence using these famous people with these verbs? Regálenme una oración donde utilicen estos verbos con estos personajes. Aquí verbos nuevos. Tame, que tame es adiestrar o domesticar. Act, actuar. Report, pues reportar. Una oración, a ver, ¿cómo haría una oración sencilla con esos verbos y con esos personajes? So, for example, Carlos Millán, creo que se llama él, Carlos Millán, tames wild dogs, domestica perros salvajes. Ahí en el chat se los escribí. Carlos Millán tames wild dogs. Right? ¿Qué otro ejemplo? ¿Qué hace Bill Gates? Bill Gates manages his companies. Él administra, maneja sus compañías. Manages his companies. Vicky Dávila reports. ¿Cómo es que se llama? El chef Ramsay, eso. Gordon Ramsay manages a successful restaurant. Perfecto, Nicole. Manages the third person. Gordon Ramsay travels around the world tasting food. Perfect. So, ahí estamos hablando de las acciones que ellos hacen. Good. Pero vamos ahora a hablar de las habilidades que ellos tienen en sus trabajos. Y vamos a ver la diferencia entre decir que Ramsay cooks a decir que Ramsay tiene la habilidad de cocinar. Let's have a look. So, when we talk about talents or abilities, we use our modal can. Aquí vamos a empezar a trabajar con el modal can.
que nos va a enseñar todo lo relacionado a las habilidades, capacidades de una persona, right? Skills, abilities, capabilities. Skills and abilities. Can. Es diferente decir que Ramsey cocina a decir que Ramsey puede cocinar como un experto. Ramsey can cook. Look at the differences. Good. Cuando yo digo la oración en present simple, presente simple normal como yo la conozco, estoy diciendo que la persona ejecuta la acción, que la persona hace esa acción, right? The action is being used. Está siendo usada la acción, está siendo ejecutada la acción. Pero cuando decimos Ramsey can cook, ya no estamos hablando de que se está ejecutando la acción, sino que estamos diciendo que tiene la capacidad, que tiene la habilidad, el talento de hacer esa acción y de forma profesional, de forma bien. Good. So that is one of the big difference between the uses of the normal sentence in present simple and the sentence plus the modal can. Cuando usamos el modal can, people, estamos expresando no solo que la persona hace esa acción, sino la hace con cierta capacidad, con cierta habilidad, right? It shows the skills. Esto me demuestra las habilidades en esa acción. That is when we are going to use the modal can, right? So it's different to say that you sing and you say that you can sing. Diferente decir que ustedes cantan, cualquier persona canta, pero que sepan cantar, que puedan cantar, es otro cuento, ¿cierto? So that is what we are going to learn today about the modal can, right? Can is followed by the verb to describe our current or future abilities or talents. Siempre se utiliza el modal can junto con el verbo para demostrar nuestras habilidades, nuestros talentos. And if you can notice here in the sentences, when we use modal can, the verb goes in the infinitive form. So can plus the infinitive form. Why? ¿Por qué esta forma? Porque ocurre igual que como ocurre en español. Yo en español digo yo puedo cantar, ella puede cantar, nosotros podemos cantar. El verbo va en su forma infinitiva. Por eso acá en el ejemplo, ustedes se vieron que Ramsey cooks lleva la S, pero cuando ya tenemos el modal al lado, Ramsey cook sin la S. Porque el verbo va en su forma infinitiva. Good? Clear? Now, this is for talking about what we can do or can, our abilities, our talents, for positive things. In the previous examples, you see that the model is followed by the simple form and the action is not happening. The action is being shown as an ability. La acción no está siendo ejecutada, la acción está siendo mostrada como una habilidad. Ramsey cocina, en esa oración, Ramsey cooks, la acción está siendo ejecutada, la está haciendo el personaje. Pero cuando decimos Ramsey can cook, la acción no se ejecuta. Estoy hablando de una habilidad, de una capacidad que tengo con esa acción. There's another important difference, right? And of course, when we talk about the positive things, cuando hablamos de las oraciones en positivo, ellas tienen un significado diferente al negativo, of course. For example, you say, Sarah can play the piano. It shows a skill
skill in the instrument. Esa oración me está mostrando que ella tiene una habilidad, un talento en ese instrumento. Good. What happened here? Sarah can play the piano. It shows the skill. Muestra la habilidad. Cuando nosotros vamos a utilizar el negativo, pay attention to what happens. Miren lo que va a pasar y qué va a significar in the context. Cuando hablamos de una acción en negativo con el can, ya no estoy hablando de una habilidad, de una capacidad, sino de lo contrario, de algo que esa persona no tiene la forma de hacer, porque no conoce, porque no tiene experiencia, porque no puede hacerlo. How is going to work that? ¿Cómo vamos a hacerlo? We use the modal can, and right after the verb, you use the negative. Después, inmediatamente después del modal, es que ponemos the apostrophe and T, can't. Y así hacemos la negación. Sarah can't play the piano. Que no puede, que no tiene la capacidad, que no sabe cómo. Sarah can't. And remember the very first time when we met. ¿Recuerdan la primera vez que nos encontramos que también hablamos de unos modales como el must, que era deber, ¿cierto? O el mustn't, que era no poder, que está prohibido. Acuérdense que el can't también significa no poder de prohibición. Entonces no vayan a confundir el can't con el mustn't cuando estemos hablando de este contexto, porque aquí en este contexto no estamos hablando de prohibiciones, sino de incapacidades. No tanto que le prohíban hacer algo, sino que la persona no puede hacerlo porque no tiene la capacidad de. Good? Do you understand? Now, let's continue here. Let's have a look to these activities. When we talk about the questions, as well as in the other modals, the question is made by the modal at the beginning of the sentence. Vamos a usar para hacer las preguntas también al modal al principio, como lo vimos con los demás modales, y las respuestas cortas van a llevar ese modal en positive or negative. So, for example, can a fireman save lives? Yes or no? Yes, ¿qué? No, ¿qué? Entonces acordémonos que cuando nosotros vemos una pregunta de yes, no question, debemos responder de manera corta, pero no tan corta. En este caso, cuando hablamos para responder a esa pregunta yes, no question con el modal can, decimos yes, en este caso, he can, o no, he can't. Yes, he can't. No, he can. Next question. Can a zookeeper serve coffee to animals? ¿Qué me dicen ustedes de esa pregunta? Can a zookeeper serve coffee to animals? Come on. Ya llegó la hora del descanso, ¿no? Están allá como onceando, desayunando, que no responden. Okay, Kelly, very good. No, she can't. No, no le puede dar. What about this? Can a computer hacker reveal secrets? Can a computer hacker reveal secrets? Yes, he can. Good, claro. Can a bus driver stop anywhere? Bueno, aquí en Colombia sí. ¿El conductor puede parar donde quiera? Claro que sí, por culpa de nosotros mismos que paramos los buses donde queremos. Good. Pero en otros lados, como en Estados Unidos, ellos tienen los bus stop, que sí respetan y solamente paran en los bus stop. Good. Etcétera. So this is easy. Now,
Modal can is really easy, and you need to understand that it's mainly used for two important reasons. Tenemos dos usos importantes del modal can. The first use is to show the ability, right? Para mostrar esas habilidades, esas capacidades que tengo para hacer cosas. The second thing is obviously when we have permissions. Ya habíamos visto anteriormente que el modal can también se utiliza para dar permisos, para decir que tengo el permiso de hacer algo. And these two aspects is when we talk about positive things, right? Cuando hablamos en un contexto positivo, tenemos estos significados. But remember as well that the negative part, it has two different meanings, two different contexts. The first context in negative is for talking about prohibitions. And the second is for talking about disabilities. Entonces, también tenemos dos contextos en positivo y en negativo para nuestro modal, y es que en negativo hablo de prohibiciones, no me permiten hacer algo, pero también hablo de discapacidades o cosas que no soy capaz de hacer. ¿Qué? ¿Cómo identifico el contexto correcto? El mismo contexto me va a ayudar a aprender cómo. Por ejemplo, en esta oración, you can't swim here. You can't swim here. You can't swim here. Si ustedes ven esa frase allí, you can't swim here, y ven que ahí en ese lugar hay un, ¿qué pasa aquí? Inicio. Símbolo. Hay un letrerito así. ¿Será que ahí estoy hablando de que no tiene la capacidad de hacerlo o que tiene prohibido hacerlo? What can you tell me? ¿Qué me dicen? So, in this case, we are showing prohibition. Very good. Estamos mostrando la prohibición, right? So, depending on the context, you can understand what the context is. ¿Sí? De acuerdo al contexto, entendemos el mismo contexto del significado del modal. Good. This is everything we need to get with modal can. Nada más que decir con el modal can, supremamente fácil, mostramos habilidades, capacidades o permisos. O lo contrario, discapacidades, cosas que no soy capaz de hacerlas o que me prohíben hacer. Good. Now, let's have a look to the other one that is similar to can, that is the modal could. Modal could sometimes is misunderstood, is sometimes confusing because of the general context. So for understanding better this, we're going to watch the following video to get the idea in a better way. Okay? Vamos a mirar el siguiente video donde vamos a entender los diferentes contextos en los cuales yo utilizo el modal could, porque a veces puede ocurrir que el could tenga las mismas características del can, sea utilizado en ciertos contextos similar al can, pero tiene otros en donde es completamente diferente. So let's have a look about could. Is a modal verb. With modal verbs, there is only one form of it for every subject. Tiene el should, que vamos a verlo ahorita, y es el could. Could. This one is easy. Uno que sea fácil de entender. Very good. Here we are with this girl. This girl is really good. Yo soy Lucy y te doy la bienvenida. ¿Dónde estás, Lucy, con el modal could? I forgot the video.
There you have can and could. ¿Cómo usar can y could en inglés? Modal verbs can and could. Esta lección está dividida en 5 partes. Part 1, rules. En la parte 1 vamos a aprender 3 reglas muy importantes. Part 2, sentences. En la segunda parte vamos a aprender cómo hacer oraciones afirmativas, negativas y preguntas. En la parte 3, 4 y 5 vamos a aprender los otros usos de estos verbos. So, let's start with part 1. Empecemos con la parte 1. Las reglas importantes. Rule 1. We can't modify can and could. No podemos modificar a los verbos can y could. Será Como lo sabemos muy bien, los verbos modales no cambian. Ellos se escriben de esa forma siempre y no debemos preocuparnos por los changes about the third person. ¿Acuerdan las reglas de la tercera persona donde poníamos la S, la S? Con los modales no necesitamos eso. And the verbs that follow those are not changed either. Tampoco cambiamos los verbos que los acompañan. ¿Será que podemos decir cans o couldn't? No, esto está incorrecto. No los podemos modificar. Canning, coulding? No, that's incorrect. Canned, could? No, that's wrong. To can, to could? Impossible. Rule 2. After can and could, we use the base form of the verb. Después de los verbos can y could, usamos la base del verbo, es decir, que va en su forma simple. I can traveling, I could traveling, wrong. This is incorrect. Recuerda que el verbo tiene que ir en su forma simple. I can travel, I could travel. You can cleaned, you could cleaned. No, that's Ninguna de esas modificaciones que hacemos generalmente vamos a realizarlas. Siempre vamos a tener tanto el modal can and could plus the verb in the infinitive form, right? This is something important to get clear. Now, otra palabra pues, que no podemos poner allí siempre, que es el to. Recuerden que por el momento el único modal que hemos aprendido to use in this way is have to, has to. Con todo el resto de modales que hemos visto, nunca vamos a usar ese to. So es can paint, could paint, I can to paint, or could to paint, right? Now, this is going to change. Vamos a mirar lo de las abilities en qué representa estos modales can y could, tanto en presente como en pasado o futuro. ¿Cómo vamos a utilizarlos? Have a look. These are gonna be the base forms. So in the affirmative sentence, we use the modal plus the verb, I can run, o I could run fast. ¿Cuál es la diferencia entre decir can y decir could? El contexto. El modal can significa poder. El modal could puede tener 3 significados. Puede servir para hablar del pasado, de esa acción, de que yo pude correr. Puede ser una forma más formal de decir el mismo can. Puedo correr, pero es una forma formal de decirlo en presente. E incluso could podría significar una situación al futuro. Podría correr. ¿Cómo vamos a identificar cuándo significa qué cosa, si presente, pasado, futuro, con el caso de could, porque could tiene esos 3 significados? Los contextos y las palabritas que nos acompañen la oración nos van a ayudar a identificar eso. Si, por ejemplo, aquí hubiese dicho, I could run fast yesterday, la palabrita yesterday ya me hubiera hecho representación del pasado y ya entendería que la traducción sería, yo pude correr rápido ayer. Good. Si la vemos así, sin ningún contexto, va a significar presente o futuro. Yo podría correr rápido mañana. Yo puedo correr rápido en este momento. Pero en ese caso sería algo más formal que el modal can, sencillamente. Did you get the idea? ¿Entendimos esta partecita? Ok, let's move on. correr text asked. Yo podía correr rápido. Veamos estas 2 oraciones en contexto. I'm young, so I can run fast. Yo soy joven, así que puedo correr rápido.
Puedo correr. Can run. Esto es en presente. Y presta atención, los verbos están en su forma simple, sin nada de adornos. When I was young, I could run fast. Cuando yo era joven, podía correr rápido. Miren que aquí el contexto me está identificando que ese could va a representar un pasado. Podía correr. Esto es en pasado. Y si te das cuenta, los dos verbos están en su forma simple. Negative sentence. Para formar la oración negativa, únicamente agregas la palabra not. Pero ten cuidado. Be careful. Esta es una sola palabra. Se escribe junto. Sí, mucho cuidado con esta partecita. La profe nos explica que nosotros generalmente decimos can y not, como lo haríamos con los demás verbos, ¿cierto? Como do, not, como is, not, con los otros auxiliares que hemos visto y con los otros modales. Would, not, must, not. Pero en este caso, el modal can't, cuando lo vayamos a escribir así, debe ir pegadito. Cannot, cannot. O si no, hacemos la contracción que nos va a mostrar. ¿Será que podemos usarlo como dos palabras? Y la respuesta es no. Lo tienes que usar como una sola palabra. Cannot. Pero puedes hacer una contracción. Can't. Y la contracción es solamente el apóstrofe and the T. Right? No repetimos N. Can't. I can't run fast. Y para could también agregas la palabra not. Aquí si lo usas como dos palabras. Fíjense bien, con el could sí la palabrita son dos palabras separadas, el could y el not. O podemos decir couldn't. Separadas. Y la contracción es couldn't. I couldn't run fast. Yo no podía correr rápido. Let's learn how to make a question. Aprendamos cómo hacer una pregunta. Para esto, can va al inicio de la oración. Can I run fast? ¿Puedo correr rápido? Y lo mismo sucede con could. Could I run fast? ¿Yo podía correr rápido? Lo mismo de todos los modales. Como él es el modal, es el auxiliar en la oración, él es el que va a construir la pregunta y él es el que va a responderla. Entonces, siempre que vean un modal, con ese mismo respondemos de forma corta, en positive o negative. Could I run fast? Yes, I could. No, I couldn't. Yes, you could. No, you couldn't. Can I run fast? Yes, you can. No, you can't. Example 2. This is the verb. Swim. Nadar. Swim. Affirmative sentence. Modal verb can. Subject he. Modal verb can. Base form of the verb swim. Complement in the lake. Now, ¿cómo quedaría la estructura with could? ¿Cómo quedaría esa oración con could? Y fíjense que por el momento en el video estamos hablando de could como el pasado de can. ¿Cómo quedaría? Yes, you can say, he could swim in the lake. He can swim in the lake. Él puede nadar en el lago. Y para could sigues el mismo patrón. He could swim in the pool. Él podía nadar en la piscina. Veamos estas oraciones en contexto. It's summer, so he can swim in the lake. Es verano, así que él puede nadar en el lago. Can swim. Puede nadar. Esto está en presente. Y los verbos van en su forma simple, sin nada de adornos. When it was winter, he could swim in the pool. Cuando era invierno, él podía nadar en la piscina. Could swim. Podía nadar. Esto está en pasado. Y los verbos van en su forma simple. Negative sentence. Para formar la oración negativa, únicamente agregamos la palabra junto. Que ser he can't swim, palabra didn't. He couldn't swim in the pool. Él no podía nadar en la piscina. So, pay attention. En este contexto vimos el uso del can para el presente y el could para el pasado simple. Pero vamos a entender que con el modal could vamos a tener diferentes contextos. Entonces vamos a saltarnos el videito para ver ya la última parte que son los contextos. Right? Cuando usamos el can y el could. We ask people to do something. Usamos can y could cuando le pedimos a alguien que haga algo. So, primer contexto, para pedir una solicitud. Can you do this, please? ¿Puedes hacerme esto, por favor? Can you open the window? ¿Puedes abrir la puerta?
podemos usarla las dos. Can you open the window, please? O could you open the window, please? But pay attention to the difference. Es decir, que les pedimos un favor. Let's take a look at the examples. Can you open the door, please? ¿Puedes abrir la puerta, por favor? Could you open the door, please? ¿Podrías abrir la puerta, por favor? Estas dos oraciones son muy similares, pero ten en cuenta, can es un poco más informal y could es un poco más formal. La primera diferencia. Podemos usar el can y el could para hablar de presente en este tipo de contexto, en donde el can es informal y el could es un poco más formal. Y el could también hablaría del presente. Entonces, fíjense bien, could ya lo vimos como el pasado, ¿sí? Yo pude nadar en las Olimpiadas el año pasado. El contexto me identifica que era una situación en el pasado. Pero en una pregunta como esta va a ser presente y me va a indicar formalismo. Es decir, cuando usted le está pidiendo el favor a alguien mayor, a una persona que usted no conoce, could. Y va a indicar presente. Lo mismo en el contexto de la oración en positivo. Podríamos decir, yo podría entrar a la oficina. I could get into the office. Ese could va a representar un contexto en el presente de forma formal. ¿Puedes? ¿Podrías? Can you wait a minute, please? ¿Puedes esperar un minuto, por favor? Could you wait a minute, please? ¿Podrías esperar un minuto, por favor? Informal, formal. ¿Puedes? ¿Podrías? Let's continue with part 4. Sigamos con la parte 4. We use can and could to ask for something. Usamos can y could para pedir que nos den algo. And here we have the examples. Can I have a glass of water, please? ¿Me puedes dar un vaso de agua, por favor? Could I have a glass of water, please? ¿Me podrías dar un vaso de agua, por favor? Informal, formal. ¿Puedes? ¿Podrías? People. Para representar solicitudes, puedo trabajar con el modal could. Good. Now, this is for talking about the questions cuando hablamos de las preguntas en general. Pero el could, recuerden que también podemos utilizarlo en oraciones positivas para referirnos de forma más cordial a algo. Entonces vamos a utilizar el could para representar en oraciones positivas no solamente el presente formal de esa acción en positivo, sino que también vamos a trabajar con el formalismo en una pregunta para generar una solicitud como podrías abrirme la puerta, podrías regalarme tal cosa, podrías prestarme tal objeto. So, let's stop for today here. Vamos a completar esta información la próxima semana. Recuérdenme muy bien porque vamos a trabajar la otra parte de los consejos con el could y los consejos con el should para ver el siguiente modal que es el should. So, for now, we're going to stop the class for today and let's pay attention to the next exercise. La siguiente actividad que queda abierta el día de hoy va a trabajar estos modales. Ustedes van a tener este siguiente contexto. Son dos paqueticos de contextos. Ustedes tienen las oraciones en el primero y deben escoger cuál de esos modales sería el correcto. ¿Good? En el segundo, la misma situación. Pero vamos a trabajar no solamente en el segundo, no solamente el modal can y el could, sino que vamos a hacer comparativos con los otros modales que hemos aprendido, como el would, como el have to, etc. Entonces, de acuerdo al contexto que ustedes lean, deben escoger el modal correcto. Échense en una repasadita al video que les voy a dejar en el chat para que puedan ver bien lo del modal should, que fue el que nos faltó ver el día de hoy, para que puedan hacer el ejercicio de forma correcta. So, right people, esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Dentro del material que les dejo en anuncios, les voy a dejar estos videos, les voy a dejar unos ejercicios de repaso para que refuercen la temática. Revisen por su cuenta la parte del should, por favor. Al principio de la próxima semana vamos a revisar los detalles, mirar la comparison between could and should para que nos quede completamente claro el tema.
y hagan la tareita. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Have a good week, people. Recuerden, los jueves de 8 a 10 de la mañana hay tutorías para los que deseen tener ese espacio si tienen alguna duda, alguna quietud. ¿Listo? Bye, bye.